Yo quiero que miremos en la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Es un evangelio que es muy conocido, pero Dios me enseñaba algo y quiero que lo meditemos también nosotros como iglesia. Y yo quiero orar al Señor y quiero también aprender, hermanos, a que le demos dignidad a la palabra. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie para leerla? Señor, te damos gracias y te bendecimos. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos dirijas en este día, que tu palabra sea honrada, exaltada, y te ruego que tengas misericordia de nosotros para exponer tu palabra, pero también para recibirla. Sea tu nombre conocido y sea tu nombre exaltado en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, del versículo 1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos cómodos? Cuando meditábamos en esta palabra, hay muchas cosas por extraer de ella. De hecho, es uno de los capítulos que más me encanta, y usted sabe que lo he recitado. Dice la palabra del Señor Jesucristo que Él nos invita siempre a permanecer en Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Cuando miramos esta porción de la palabra, esa palabra nos demanda tantas cosas en la vida del carácter del cristiano, y la palabra nos demanda a que nosotros debemos dar frutos. Un cristiano en su carácter, un cristiano en su condición de discípulo, está esmerado en dar frutos, en producir fruto. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy quiero titular esta enseñanza un mensaje que se llama Evidencias de que estoy en Cristo. Evidencias de que estoy injertado en la vid. Porque luego de eso nos va a llevar qué clase de fruto nos está invitando el Señor que debemos producir. Pero le voy a resumir. Si nosotros estamos injertados en Cristo, ¿qué cree usted qué fruto debemos producir? El mismo Cristo. El carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Si nosotros estamos injertados en Cristo, todo lo que corre en Él se transmite a nosotros. Debemos producir el carácter y la imagen de Cristo. Pero mirando evidencias de que yo estoy allí, yo tengo que asegurarme, ¿será que yo estoy injerto en la vid verdadera? Esa semana recitábamos en la escuela bíblica, que le animo, hermano, a que usted haga parte de ella y no se pase. Hemos tocado puntos y hay puntos muy específicos, está allí en resumen para que usted los profundice más. Hemos hablado sobre la salvación, hemos hablado
del llamado que Dios nos hace en la salvación. Hemos hablado del proceso de regeneración, nuevo nacimiento. Hemos hablado de conversión, arrepentimiento y fe. Hemos hablado de justificación, redención. Todos esos términos que hacen parte de la vida cristiana, usted y yo debemos guardarlo en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hablar el día de mañana a alguien en qué significa la salvación y de qué se trata esto, si usted y yo no lo tenemos claro y no lo mostramos a las demás personas? De hecho, mientras estaba meditando en todo esto, qué bueno es que la iglesia que se está capacitando tenga este material, porque el día de mañana eso se convertirá en el discipulado para los nuevos creyentes, pero usted ya lo tiene guardado en su corazón, en su ser completo, y así será, y se va a reproducir lo que es el carácter, la imagen, la doctrina cristiana dentro de los nuevos creyentes. Entonces, cuando hablamos de todo esto, eso hace parte de que nosotros estemos añadidos a Cristo. Cuando el Señor dice en su bendita palabra que nosotros, o nos muestra en Hebreos de qué es la fe, quizás nosotros podemos recitar qué es la fe, podemos recitar de qué se trata, pero la fe también, más allá, la fe es mi vida. La fe es un compromiso de vida que yo tengo con Cristo. Y hablábamos que la fe descansa y reposa en el conocimiento de Cristo, no en la ignorancia. La fe descansa en el querer yo conocer más de Cristo, de su carácter, de su mensaje, de sus promesas, de lo que Él nos demanda. Y por eso le llamamos que si es muy poco lo que nosotros nos acercamos a Él por medio de la palabra, entonces, bueno, vamos a evaluar nosotros mismos si somos o no somos. Pero también la fe descansa en el profundo deseo de yo amar a Jesucristo, por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos demanda. Y yo quiero que usted se pregunte, hermanos, ¿tenemos fe? ¿Tiene usted un profundo amor por Cristo? ¿Desea usted de verdad acercarse a Cristo para conocerlo? De hecho, lo que hoy estamos haciendo esta mañana es eso, acercarnos a Cristo porque queremos conocerlo y porque la muestra de amor de que le necesitamos, no que Él nos necesita, de que nosotros le necesitamos. Entonces, en eso descansa, hermanos, nuestra fe, y en eso descansa en que la imagen de Cristo se reproduzca en nosotros. Esa debe ser nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Cuando miramos el primer versículo, solamente voy a tocar 4 o 5 versículos de este texto, podemos ver que el Señor Jesucristo dice, mire, yo soy la vid verdadera. ¿Pero por qué dirá esa afirmación? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué concepto tenía el judío en cuanto a la vid? Cuando nosotros miramos Isaías capítulo 5, el Salmo 80, vemos que los judíos tenían un concepto de que ellos eran la viña del Señor. Ellos eran, Dios les llamaba a ellos como su viñedo. Isaías capítulo 5 decía que el Señor salió a plantar su viñedo de las mejores vides escogidas, dice la palabra del Señor, que Él las plantó, las cuidó, las valló, las cuidó del peligro. Pero dice la palabra que estas vides producieron uvas silvestres. No se esperaba que el Señor produjera ese fruto. Y el Señor dice, ¿qué hago entonces con ellas? ¿Qué hago? Era la pregunta del Señor al pueblo. ¿Qué hago yo entonces con estas vides? Y dice la palabra que el Señor las iba a dejar. Las iba a soltar. Pero luego nos da una promesa de que Él iba a levantar un pueblo para Él. Cuando miramos, yo soy la vid verdadera, el judío tenían su concepto de que ellos como nación era la vid del Señor. Y a veces pensamos que solamente por ser somos merecedores de todo lo que Dios nos ha prometido. Ellos tenían en ese principio que por ser escogidos de Dios y pueblo de Dios se merecían todas las cosas, pero se les había olvidado sus demandas y sus responsabilidades. Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera santo, para que fuera obediente, para que fuera íntegro, para que reprodujera la palabra del Señor a las otras naciones. ¿Y qué fue lo que encontró el Señor? Lo contrario. El Señor Jesucristo está viendo entonces a ese pueblo y le dice, mire, yo soy la vid verdadera. Lo que ustedes no quisieron ser en Dios, lo que ustedes no pudieron cumplir en Dios, yo sí lo estoy cumpliendo para Dios. Él es santo, fue obediente, que lo llevó hasta a la muerte de cruz. La palabra dice que Él se despojó, la palabra dice que Él es la verdad, que Él es la luz. Jesucristo
cumple todo aquello en que dice, yo soy la vid verdadera. Porque Dios esperando en nosotros y en el pueblo todos esos atributos que nosotros fuimos capaces de reproducir, entonces Dios lo mira por medio de Cristo. El Señor Jesucristo está resquebrajando, está derrumbando toda estructura en su pensamiento en los judíos. ¿Qué estructura de pensamiento tendrá que destruir el Señor en nosotros? Recuerda que en una de las cosas de la salvación que compartíamos el viernes y el jueves y el martes, había algo muy bonito que aprendí y les transmití a ustedes. Un pastor hablando de la regeneración decía, mire, el Señor no arregla hombres. El Señor no arregla hombres. Lo que el Señor necesita en el proceso de salvación es hacer algo nuevo. El Señor no coge algo y le coloca el tornillo, una arandela que le hace falta. El Señor hace algo nuevo. Y es lo mismo que el Señor está demandando de un pueblo. Como ustedes no respondieron a mi amor, como no respondieron a mi bondad, como no respondieron a mi llamado, hay que hacer algo nuevo. ¿Y Dios lo hace en quién? En Cristo. Ahora, muchas veces hemos escuchado y hemos entendido que cuando hablamos de este capítulo podemos decir, permanece, aparece tantas veces en este capítulo, fruto permanece tantas veces en este capítulo, vid aparece tantas veces en este capítulo, pero algo, hermanos, que yo veía en ese mensaje era que nos hemos olvidado de una palabra muy preciosa, dice en mí. Y podemos recitar frutos y clases de frutos y podemos hablar de permanecer y podemos hablar de la vid, pero nos hemos olvidado que lo que más recalca este capítulo es en mí. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, y empieza diciendo que en quién, en mí. Y luego saltemos al versículo 4 que dice, permaneced en mí, y terminando este versículo dice, si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Esa palabra en mí, ¿a quién nos está apuntando? A Cristo, a mirar a Cristo. Y eso nos anima, hermanos, que la vida cristiana no puede existir si no hay una unidad y una unión en Cristo. Usted no es cristiano porque sus papás los llevaban a la iglesia, o usted no es cristiano porque viene a una iglesia, o usted no es cristiano porque un día escuchó el mensaje. La vida cristiana nos demanda a una unidad perfecta en Cristo. Así como Cristo fue perfecto en la unidad con el Padre, esa misma unidad nos demanda la iglesia con Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo sucede eso? Pues en el proceso de la salvación dice que Él fue el que nos añadió. Él dice, por su voluntad Él nos hizo nacer de nuevo. Por su voluntad dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y eso nos habla del deseo de que Dios quiere tener comunión con ¿quién? Diga, con Luis, con Olga, con Oscar, con Fabiola, con Milena, con Daisy, con Guillermo. Dios quiere tener comunión con ¿quién? Dígale, conmigo. Él me llamó. Y eso nos lleva, hermanos, a que nosotros debemos perfeccionar y madurar y querer y mejorar esa relación con el Señor, ese vínculo con el Señor. Si decimos que la fe descansa en un deseo profundo de amar a Cristo, cuando amamos a alguien, ¿queremos darle enojos, vergüenza o qué queremos hacer? Procurarle alegría. Por eso el Señor le dice a su Hijo, este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Porque Jesucristo lo que hacía, por ese profundo amor que tenía por el Padre, era complacerle. El viernes hablábamos en el Salmo 134 algo especial. Cómo la palabra nos invita a bendecirlo, pero el último versículo dice que luego Dios nos bendice a nosotros, porque nosotros nos complacemos en Él y Él se complace en su pueblo. Pero ¿qué es entender esto, hermanos? Esa perfecta unidad en Cristo. ¿Cómo evidenciamos, hermano, de que nosotros estamos en Cristo? Que es ahí a lo que yo quiero apuntar esta tarde. Cuando miramos a la palabra, entonces, yo soy la vid verdadera, entendamos, está derribando lo que ellos pensaban para que ellos entiendan algo nuevo. Dios quiere que entendamos algo nuevo. Y quiero volver a hacer la pregunta, ¿qué quiere derribar Dios de mi manera de pensar? Porque como decía ahorita, Dios no arregla cosas, Dios hace algo nuevo. Tiene que empezar de cero para poder hacer algo mejor y algo diferente. Y hay muchas cosas en nuestra manera de pensar, de sentir que Dios tiene que derribar, que empezar
hacer. Y cuando dice, no son ustedes, soy yo. Ustedes eran una imagen de lo que Dios quería hacer entre ustedes, pero no son ustedes, soy yo, es en mí. No es la iglesia. La iglesia no es la importante. ¿Quién es importante para la iglesia? Cristo. ¿Y para quién sí es importante la iglesia? Para Cristo. Al mundo no le importa la iglesia. Y por eso tenemos que entender esa relación. Nosotros somos importantes porque nuestra causa es ¿quién? Cristo. Porque la iglesia sin Cristo, porque una familia sin Cristo, porque una sociedad sin Cristo, somos nada. Porque un matrimonio sin Cristo no vale nada. Y esa es la realidad, hermanos. Ahora, la palabra nos anima entonces que solamente en Cristo nosotros tenemos un valor. Que solamente en Cristo nosotros tenemos una responsabilidad y un llamado. Porque en Cristo la responsabilidad es permanecer para dar fruto. En Cristo. Para dar fruto. Hablamos en este tiempo que hay un lenguaje diferente. Al cristiano, la Biblia nos llama que debemos dar fruto. En el mundo hay un lenguaje que se llama un lenguaje de éxito. Hombres de éxito y mujeres de éxito. Y uno ve esa imagen y parece como que si esa gente no sufriera nada y padeciese nada. Pero hablamos, hermanos, de un lenguaje. No estoy diciendo que esa palabra sea mala. Lo que me preocupa es que apuntamos al éxito es más al esfuerzo propio, a lo que nosotros hemos hecho. De aquí hemos hablado esto, hermanos. Cuando nosotros logramos el éxito en la vida, estamos apuntando más a nuestras vidas, a lo que hemos hecho, a lo que hemos decidido, que lo que Dios ha dispuesto. Y eso nos hace arrogantes, orgullosos, duros, menospreciar. No, es que usted no invirtió nada en mi vida, yo no te tengo que agradecer a ti nada. No es que en las noches que yo trasnoché, las noches que yo sufrí, los días que padecí, eso fue porque yo un día decidí. Y eso hace del hombre un hombre arrogante y orgulloso. Pero la palabra cuando dice evidencias, quiero que empecemos con este primer versículo. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Una evidencia de que tu vida y mi vida está pegada a Cristo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una evidencia de que un discípulo está pegado a Cristo es que tiene un profundo deseo de orar y que tiene un profundo deseo de acercarse a la palabra. Un profundo deseo, pedid y se os dará, dice la palabra. Y no voy a hablar aquí, hermanos, de términos matemáticos o números, pero yo quiero que usted reflexione cuánto dedica usted en su semana a la palabra y a la oración. ¿Cuánto dedica a la iglesia? Hermanos, Dios no llamó al mundo a orar. Dios no llamó al incrédulo a orar. Dios no llamó a esas personas. ¿A quién llamó? Pero si la iglesia no entiende eso ni lo hace, ¿qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Qué esperanza tenemos? Una evidencia de que usted y yo estamos injertados en la vid es que usted tiene un profundo anhelo de acercarse a la oración y de acercarse a la palabra. Cuando mi esposa se levanta en las mañanas a orar, ella se va para la sala y yo me quedo en la pieza. Ella está clamando allá y yo en la pieza, Señor, escucha a mi esposa, escucha a mi esposa. Mi mujer es una mujer de oración y ella no es perfecta, pero yo sé que Dios le escucha. Y entonces esa es mi responsabilidad. Señor, yo no sé qué pedirte, pero escucha a mi esposa y ten misericordia de ella y ayúdala. Mientras ella clama en sus mañanas de oración, Señor, yo también te pido, ten misericordia, ayúdanos, háblanos, muéstranos. ¿Por qué se le invita a usted que se acerque a la palabra a escribirla? No a atormentarte tu vida, es para que ames la palabra, es para que la ames. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que así sea. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Yo creo que sí tenemos tiempo. Yo creo que no hemos sabido ser sabios para administrar bien el tiempo. Yo creo que 2 horas sí tenemos en el día
para acercarnos al Señor por medio de la oración y por medio de la palabra. O dígame usted si no puede. Mire su vida, pastor, pero es que me levanto a las 5 de la mañana. Pues hermano, levántese a las 4. Porque usted está haciendo algo que nadie hace. Por eso le dice, usted está haciendo algo que Dios no ha llamado a nadie a hacer, solamente a la iglesia. Pastor, pero ¿en qué momento estudió la palabra? Pues 1 hora antes de acostarse. Pero me acuesto a las 12. ¿Pero por qué te acuestas a las 12? O sea, ¿qué tienes que hacer tanto que te acuestas a las 12? Hermanos, yo le digo, yo no le voy a manejar su tiempo. Pero hermanos, yo no sé uno qué hace a las 11 de la noche. Pastor, es que tengo muchas cosas que hacer en la casa. Pues entonces enséñele a su casa, a sus hijos y a su esposa a hacer parte del trabajo. Hay una conducta que en la noche siempre hemos tenido en nuestra casa. Yo se las enseñé hace días. Y le dije a mi esposa, amor, no quiero que nos acostemos más del tiempo que no tiene que ser. Entonces usted nos prepara la comida o ya está lista, la calentamos y cada uno lava su plato. Yo lavo el de mi esposa o mi hijo el de mi esposa. Usted, Juanita, lava hoy el de la mamá. Pero cada uno lava los platos para que la mamá tenga tiempo de organizarse, para que vayamos a descansar en el tiempo que es. Hay que buscar maneras. No es que me quiero ver a Yo Me Llamo o a... Hermanos, ¿en qué te edifica? Bueno, no quiero manejar tu tiempo, hermanos, pero es que esa es la excusa por la cual usted no ora ni lee la Biblia. Yo no estoy diciendo una mentira. O sea, si usted tiene tiempo de ver esas cosas, véala, pero primero ya tuvo que haber leído la palabra. Pero si lee mucho la palabra te va a decir que no sigamos las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, un profundo deseo de conocer a Cristo. Cuanto más usted conoce a Cristo, ¿a quién se parece? A Cristo. Cuanto más usted conoce a Cristo, ¿de quién habla? De Cristo. Cuando usted más se acerca a Cristo en la oración, hermanos, el Señor responde y el Señor se deleita. Entonces ve por qué la palabra dice, si permanecéis en mí. Y las evidencias es que eso hace práctica tu vida. Esa es tu vida de fe, esa es tu vida cristiana, esa disciplina espiritual. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros pidiésemos, os será hecho. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, dinos cómo orar, dinos qué aprender a pedir. Con el tema de la construcción, la edificación, yo tenía unos pensamientos aquí, Señor, va a ser así, para esto, para aquello, para el otro, y llegó otro hermano a cambiarme la manera de pensar. Mire cómo pienso yo. Señor, vamos a hacer el terreno. Yo te voy a ayudar a pensar, Señor, y me acerqué a los hermanos que nos van a ayudar con la obra. Señor, tú vas a hacer el terreno, la edificación es tuyo y yo te voy a dar una idea. Vamos a edificar una casa de oración abajo para la iglesia. Vamos a hacer una losa de 250, 300 metros cuadrados, hacemos una bodega y la vamos a alquilar, Señor, y con eso vamos a pagar lo que tenemos que pagar y se la alquilamos a una empresa de textiles o a una bodega que quiera bodegaje, Señor, pero el templo va a ser abajo. Estaba predicando yo en otra iglesia y me dice, pastor, parece usted no está predicando otra cosa de confiar en el Señor. Y yo le hago una pregunta, ¿cuándo usted ha visto una iglesia tradicional con un local encima para arrendar? ¿Cuándo usted ha visto una iglesia tradicional, las que están en la mitad del parque, que hacen su iglesia y hacen un segundo piso para hacer esas cosas? Me decía, hermano, gracias por tu respuesta, porque eso estaba pensando yo, pero estaba pensando como administrador, porque ese es el anhelo en nuestro corazón, que la iglesia sea la iglesia del Señor. Y como la iglesia del Señor, el Señor paga sus cosas, porque todo es de Él. Pero una palabra de confirmación, porque decía, Señor, por favor, háblame, por favor, dígame. Y él me decía, pastor, el Señor proveerá, usted mismo nos ha enseñado, es la iglesia del Señor. ¿Sí entiende por qué hay que orar? ¿Sí entiende por qué hay que pedirle al Señor? ¿Sí entiende por qué hay que acercarnos al Señor? Ahora descanso en eso. Señor, pero entonces ahora ¿cómo pagamos eso? Señor, usted dijo que usted lo iba a hacer. Pero pensamos de esa manera, en ayudarle al Señor. Señor, construimos el templo aquí, ese segundo piso allá arriba, lo arrendamos y listo, lo que ellos nos pagan, nosotros pagamos al banco nuestras deudas, hacemos cosas y el Señor no trabaja así.
cuando las cosas son de Dios, Él hace las cosas de una manera extraña. Extraña. Cuando nadie puede obrar. Imagínense, abrió el mar en dos. ¿Quién puede abrir el mar en dos? Nadie. Muchos harán túneles para comunicarse de una isla a otra por el mar, pero ¿quién abrirá el mar en dos? Nadie. Y volverlo a colocar en su lugar. Nadie. De la manera como Dios lo hizo en una noche para que un pueblo pasara. Nadie. Entonces, cuando miramos esto, esa es la evidencia de que usted y yo estamos añadidos a la vid. No vamos a hablar de los frutos, eso es otro mensaje. Pero yo quiero que usted en su corazón se guarde, Señor, yo estoy añadido a ti porque quiero producir frutos. Un segundo punto es una evidencia de que estamos añadidos a la vid. Está en el versículo 8 siguiente. En esto es glorificado, ¿quién? Mi nombre. Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una evidencia de que nosotros estamos añadidos a la vida es que todo lo que usted y yo queremos hacer, decir, pensar, honra a Dios, glorifica a Dios. Estoy pensando en Dios. Así como nuestras mamás que trabajan, ¿en quién piensan? En sus hijos. No digo papás, porque debería ser papás. Yo como papá, cuando siempre hago alguna cosa, siempre lo hago pensando en quién, en mi familia, en mi esposa y en mis hijos. Pero varones, seamos honestos, cuando usted hace las cosas, muchos no lo hacen pensando en sus hijos ni en su casa. La que sí piensa las cosas, la mamá deja de comerse la carne por dárselo ¿a quién? A sus hijos. La mamá deja de estrenar para darle el estreno ¿a quién? A sus hijos. Ahora, ¿por qué? Porque los ama. Y ese mismo sentir, como yo amo a Dios y como sé que Dios me ama, todo lo que hago lo hago pensando en Él. Qué pereza, ay, qué pereza, ya es lunes. ¿Estás glorificando a Dios? Hoy es lunes, pienso este lunes, Dios lo hizo ¿para qué? Para yo amar a Dios el lunes. ¿Qué diferencia hay entre lunes festivo y lunes común y corriente, cierto? No, ¿no le parece a usted? ¿A usted le parece el lunes festivo usted no se baña, no come, manda a comprar el arroz chino o no es así? ¿No le pasa a ustedes? Hermano, no debería ser así. Hoy es lunes para amar al Señor, hoy es martes para amar al Señor. Entonces cuando yo escucho ese lenguaje de nuestros niños y cerca, qué pereza, qué pereza. Yo me imagino a una persona que está en un hospital o una persona que está pagando una condena o una persona que está en su casa que quisiera por lo menos chuparse un helado. Hermanos, ayer me sorprendí con lo que vi. De verdad, yo pensé que lo había visto todo. Usted dirá, ¿qué clase de pastor tiene? ¿Cuántos aman aquí las mascotas? Amen, cuiden sus mascotas, hermanos, pero no hasta allá. Ayer estaba ayudando a mi madre en una situación, estaba con mi esposa y mis hijos al frente de un negocio. Y yo vi ese negocio y yo pensé pues que eran cosas para humanos, helados para gatos. Hermano, yo no sé si estoy muy atrasado, pero me sorprendí. Helados para gatos, helados para mascotas. ¿Y sabe qué me dio tristeza? Mucha tristeza. Usted tiene su gato, ámelo, quiéralo, cuídalo, hermanos, pero no hasta allá. Eso ya me parece que estamos mal, ¿cierto? Un profundo amor por lo que Dios ha creado y no por el Creador. Ame su gato, ame su perro, dele lo mejor que usted le pueda dar. Pero cuando yo veo esa situación, a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena. De hecho, hay gente que ama más esos seres que a los prójimos, que posiblemente un hermano, un sobrino, a sus mismos padres. ¿Por qué toco esto, hermanos? Porque es una realidad, hagamos todo para glorificar a Dios. Todo, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, debo estar asegurado de que Dios se alegra con mi conducta y con mi carácter. Yo sé que aquí hay muchos todavía que se acuestan sin darle gracias a Dios. Yo sé que aquí hay muchos que todavía se levantan, hey Señor, gracias, Dios te bendiga. Ni siquiera saben lo que oran.
Señor, gracias, Dios te bendiga. Hay gente, hermanos, dentro de nosotros que nos levantamos tan afanados que ni siquiera pensamos en eso. Todo lo que apunta a nuestra vida debe alegrar el corazón del Padre, alegrar el corazón de nuestro Dios. Y a eso es lo que yo le invito. Si usted está y yo estamos, si esta iglesia está firme, aferrada a Cristo, esa es la evidencia. Otra evidencia, hermanos, de que nos apunta a esto es el amor sacrificial. Por eso ahorita tocaba el tema de los gaticos. El versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios, por medio de su Hijo, nos invitó a amar al prójimo. El prójimo se ama por encima de todas las otras cosas. Y entre el prójimo está mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia, la iglesia, mis enemigos. Es un amor sacrificial. Ahora, no es un amor común y corriente. Estamos hablando de un amor sacrificial. Y Cristo nos lo muestra en su ejemplo. Ese amor nos lo demostró ¿dónde? En la cruz. Ahora, Él no te está pidiendo que te mueras, que te suicides, que te sacrifiques. Pero ¿qué es un amor sacrificial para usted, hermanos? Yo voy a volver al principio. ¿Es un sacrificio para nosotros levantarnos una hora antes de lo común para orar? Yo quiero hacerle una pregunta a los jóvenes que están aquí. Pastor, los chicos dirán: pastor, ¿usted por qué la tiene con nosotros? Porque Dios me dice: hábleles. En Santa Rosa yo puedo promediar que hay 10,000 jóvenes. ¿Será que esos 10,000 jóvenes, como el Señor le dice a Abraham, hay 50 que se levantan una hora antes a orar por Santa Rosa? ¿Será que esos 10,000 jóvenes hay 30? ¿Hay 40? ¿Hay 20? Es raro, ¿cierto? Un amor sacrificial es eso. Yo no sé si en Santa Rosa hay 10 jóvenes que se hagan esa disciplina, que antes de levantarse en el horario normal, porque tienen que trabajar o estudiar, se levanten: Señor, voy a levantar una hora porque voy a orar por la profe, esa que me hizo perder matemáticas. Es un lenguaje tan común. O sea, el que pierda hoy matemáticas, hermanos, el que pierda hoy religión, el que pierda hoy sociales, estoy hablando de los jóvenes. Si usted se levanta hoy una hora antes a clamar por su vida, por su familia, por sus compañeros, por su sociedad, por su iglesia, ¿usted no cree que pasará algo diferente? ¿Usted no cree que pasa hoy diferente? Yo digo, hay 10,000 jóvenes en Santa Rosa, hay 10 que se levanten o que se acuesten una hora orando por eso. Yo creo que no los hay. Yo quisiera tener fe. Yo quisiera tener fe. Ahora, no vayamos hasta allá. Hay familias. Eso es un amor sacrificial. No, pastor, es que a las 4 de la mañana que la cobija es más buena. A las 4 de la mañana que es... No. Y mire que estoy colocando este ejemplo. Es que a las 6:30 de la mañana, pastor, yo ir a recibir clase de discipulado, ¿para qué, pastor? ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir eso en la vida? No en la vida, no en la eternidad, hermano. En la eternidad te va a servir para que conozcas a Cristo, qué te demanda, qué nos demanda, para que entendamos en el tiempo en que estamos viviendo. Un amor sacrificial nos lleva a hacer algo que usted no hace. El hombre, cuando se enamora, yo conocí esos hombres y yo fui uno de ellos. Un tipo que no habla nada, hermanos, pero cuando se enamora escribe cartas, así sea letra fea, hasta en una caja de chicles, hace un corazón y una flecha. Eso era en este tiempo. Hoy no se hace eso. En un árbol por allá escribía cosas que no hacen sino ¿quién? Los enamorados. Hoy ya eso no se hace. Hoy ya no hay árboles. Hoy ya no hay, hoy no hay esas muestras, porque eso hace una persona que tiene ese amor sacrificial, y la iglesia necesita tener ese amor sacrificial, hacer lo que Dios no le mandó a hacer al mundo, sino a la iglesia, porque el mundo no lo va a hacer. Pues digo, la iglesia lee la palabra, eso es un amor sacrificial. Hermanos, digamos la verdad, es que usted dirá, es que hay mejores cosas por hacer: ver un partido, ver una película con crispetas, irme no sé para dónde. Pero es que Dios le llamó a leer la palabra, fue a la iglesia. A enseñar la palabra, fue a la iglesia. Dios llamó a orar e interceder, fue a la iglesia.
David le dijo al Señor, Señor, no te voy a dar nada que no me cueste. Y no está hablando de dinero. No te voy a dar nada que no me cueste. Y eso él lo reprodujo en el templo que diseñó para que su hijo hiciera. Pero no solamente en el templo, en lo que él hacía, en su manera. Un hombre que uno puede decir, Dios mío, qué cosa tan dispareja, un hombre tan duro, tan criminal, pero un hombre que amó a Dios. Imagínense si él no amara a Dios, ¿quién sería él? ¿De quién estaríamos hablando? Pero vemos la bondad de Dios, su misericordia, su perdón transformador. Por eso vemos a David, Señor, no te voy a dar nada que no te cueste. Esa puede ser nuestra conducta, porque esa es evidencia de que estamos injertos en la vid que es Cristo. Jóvenes, por eso les estoy hablando. No hagan lo mismo que hacen tus amigos, porque le va a pasar lo mismo lo que le pasa a tus amigos. Primero se los digo a mis hijos y luego se los digo a ustedes. Tranquilos. Y primero se los digo a sus hijos para que ustedes, padres, ese sea el mismo lenguaje. No cree que le va a pasar algo diferente a usted haciendo lo mismo que hace sus amigos. Es algo tan común. Esta semana me fui a recoger a mi hija al colegio 2 veces. Desde el año pasado no lo hacía. Y algo tan común que yo vi en la puerta del colegio, más o menos 15 jóvenes de 13, 14, 15 años, que no estudian, pero van a la hora de la salida del colegio, no sé hacer qué. Y yo decía, Dios mío, esos son los jóvenes que le van a tocar a nuestras chicas, ¿será? Y llegué yo a mi casa y le cogí con una cantaleta a mi hija. No porque ella esté, hija, mira, con amor te lo digo. Cuando vi a esos jóvenes, que oro al Señor por ellos, le decía, Señor, ten misericordia de ellos. Joven, no quiera ser usted uno de ellos o seguir a uno de ellos. Si no quieren estudiar, ¿qué hacen a la 1:30 en las puertas del colegio esperando a qué o qué? Y salen las niñas detrás de esos chicos. Yo, Dios mío, ¿qué ven? Tienen que ir al oftalmólogo. Hermanos, de verdad, perdone que les salve así. Esos chicos no les van a prometer nada. Ellos necesitan de Dios, necesitan ser transformados. Pero los que más necesitan ser transformados son las niñas que salen detrás de ellos. Yo, qué esperanza. Yo, hoy, Señor, guarda a mi hija, guarda a Camila, guarda a Sara, guarda a Rafaela, guarda a Sofía. Porque yo los veo salir de allá. Yo los veo salir a ustedes jóvenes. Ustedes saben que yo estoy ahí con el carro parado y yo los veo salir, no poniéndoles cuidado. Señor, ten misericordia. Y a los que no se, a cada uno, uy, Señor, guárdala, guárdala, guárdalo, guárdala, guárdalo. Pero también que ellos te conozcan. Y por eso le digo a ustedes, jovencitos, son ustedes a los que Dios puso allá. Son ustedes, no nosotros ni los papás. En 2 años ustedes ya no van a ser adolescentes, ya van a ser jovencitos de 13 y 14 años. Son ustedes a los que Dios puso allá para que muestren un amor sacrificial, para que hablen como el cristiano debe hablar, para que actúen como el cristiano debe actuar. Ese es el trabajo y la tarea. Pero cuando vamos a otro punto, ¿cuál es la evidencia de que yo estoy injerto en la vid? Dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las voy a dar a conocer. ¿Cómo quiere usted que Dios hable si no oramos, si no leemos la palabra? ¿Sabe a qué nos lleva esto? Una persona que está unida a Cristo tiene una profunda confianza en lo que Dios ya dijo. Yo tengo una profunda confianza en que Dios va a levantar ese templo. Yo no soy capaz. Pero Dios sí. Nosotros como iglesia no somos capaces, pero Dios sí. Yo tengo una profunda confianza en que Dios va a hacer su casa de oración. Y veo a los chicos, no en un salón como ese, gracias a Dios por ese salón, pero veo a los chicos en un salón donde ellos puedan ser edificados. No con muros, con ventanales. Que ellos puedan ver la naturaleza. ¿Se imaginan la parte de allá atrás? Unos 2 salones tipo, ¿cómo se llama? Algo así campestre. Por ahí alguien nos dijo, pastor, yo voy a ayudar a decorar los salones. Ánimo,
Usted sabe a quién estoy hablando, ¿cierto? Pero aférrese al Señor. Un amor sacrificial. Que nuestros hijos digan, quiero ir el domingo a la iglesia porque las maestras me dan bombón. No, porque las maestras me dan la palabra, pero también nos dan un refrigerio. Ese es el deseo. Que los niños digan, papá, levántese que hay que ir a la iglesia. No los papás a los niños. Porque hoy nos toca así, ¿cierto? Que el niño a las 6 de la mañana esté tocando la puerta del papá y la mamá. Papá, hay que ir a la iglesia, hágale pues, yo quiero ir al culto con las maestras. Ese es el deseo. Porque hay una plena confianza en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios va a hacer. Por eso, hermanos, nuestro corazón reposa en la confianza en que Dios me va a ayudar en mi debilidad, en mi temor, en transformar mi manera de pensar, de creer. Dios me transformó ahorita la manera de pensar en cómo hacer el templo, ¿cierto? Yo tenía tantas ideas, pero siempre hay una. Pero a veces pienso que es imposible. No, Señor, pero así no, porque es que hay que hacer aquello, Señor, entonces más bien hagamos esto para que paguemos eso. Pero es como Dios dijo, entonces descanso en eso. Usted dijo así, Señor, así va a ser. Así va a ser. Como Él quiere, así va a ser. De segunda, nuevo, como sea, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué tocamos este tema, hermanos? Debe haber una confianza que descansa en lo que Cristo nos ha prometido. Porque usted y yo somos amigos de Él. O sea, el Señor nos llama amigos, no yo amigo de Dios. Usted no es amigo de Dios porque usted quiere decir amigo de Dios. Es el Señor el que dice, tú eres mi amigo. Y es el Señor el que nos muestra y nos abre el entendimiento para comprender lo que Él dijo y lo que va a hacer y cómo. Qué bueno que el Señor le diga a uno, ve, ojo que este año voy a hacer eso en ustedes, así prepárense. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos. Bueno, le invito a que vaya a ir comprando botas y guantes para construcción. Algún día un día de descanso, se pone las botas y vamos a ir a coger escombros o a ir a ayudar a revolver mezcla. Es la fe, es la confianza que tenemos, es la certeza que tenemos en lo que yo pienso, sino lo que Cristo dijo que iba a hacer. Yo tengo una confianza en que Dios guarde las niñas de este lugar, pero no me deje solo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tengo una hija, porque tengo jovencitas, sus hijas. Señor, que nuestras chicas no fracasen. Y no estoy hablando de los errores y problemas del mundo, ojo, porque ellas se van a equivocar, igual que los jóvenes. ¿Sabe cuál es el fracaso? Que no te den la espalda. Esa es mi oración, porque cada vez que veo una chica que nació en este lugar y creció, y la veo sin Dios, mi corazón se arruga porque no veo lo mismo, porque no son lo mismo, porque están separadas de Dios, porque aborrecen a Dios. Estoy hablando de sus hijos, hermano. Oren por ellos, clame por sus vidas. Porque esa es mi confianza, Señor. Guarda a tu pueblo. Tu palabra dice que tú guardas nuestra generación si guardamos tus mandamientos. Ora por tus nietos. Dile, Señor, ellos están en tus manos. Pero nada de eso va a suceder, hermanos, si no vivimos estas 4 cosas que compartimos. Una relación cercana al Padre por medio de la oración y la palabra. Un deseo de glorificar al Padre, un amor sacrificial y una confianza que descansa en lo que Cristo nos ha prometido. Esas son evidencias de que usted y yo estamos injertados en la vid. No me diga que usted las cumple 3 y una de esas no, es total, porque la palabra se cumple totalmente en mi vida. Yo no soy medio cristiano, yo soy cristiano o no soy, soy discípulo o no soy, o estoy en la verdad o no estoy. Yo no estoy una vez en la mentira y otra vez en la verdad, o estoy en el camino que es estrecho o no estoy, porque así es la vida cristiana. Ese es el valor de la vida cristiana, que nos comportamos como Cristo a nosotros nos demanda. ¿Qué tal si usted puede inclinar su rostro?